Un saludo para la amable audiencia que en el día de hoy nos sintoniza. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal educativo Debates en Trabajo Social, un canal creado para propiciar el intercambio de ideas, la polémica, los análisis críticos, los debates, los desarrollos y las informaciones sobre el trabajo social en Colombia. Abierto para que todos participen. Los invito y las invito a escucharnos y a suscribirse al canal. Suscribiéndose al canal van a estar enterados y enteradas de la información y de la programación que se tenga. Bien, en el día de hoy, marzo 30 del 2023, hemos invitado al profesor Eder Hernán Ortiz, trabajador social, docente del programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Monserrate de Bogotá, miembro de la Junta Directiva del CONED, a quien hemos invitado para comentar y tratar temas relacionados con el trabajo social en Colombia, sus organizaciones, sus perspectivas y las tendencias del desarrollo disciplinar y profesional en Colombia. Le agradecemos al profesor la asistencia. Bienvenido. Y entonces, démosle curso a la entrevista. Muchas gracias. Bueno, yo soy Eder Hernán Ortiz, trabajador social del 2008, graduado de la Universidad Minuto de Dios, de su primer plan de estudios del Minuto de Dios. Soy de las primeras generaciones del Minuto. Luego me hago especialista en gerencia social y tengo allí por tarea ser magíster en educación. Digamos eso como los títulos, pero también me gusta decir pues que soy papá, soy padre de familia, y ese creo que es un título también que habla de la persona que les habla. Decía el profe en la presentación que hago parte de las nuevas generaciones, y yo creo que sí, creo que nos venimos encontrando gremialmente una generación de profesionales que tuvieron la posibilidad de conocerse en los encuentros nacionales de estudiantes de trabajo social. Y esto es maravilloso porque ahora último, en la asamblea del 2023, encontrábamos que esta generación, que podría llamarse nueva, ha sido construida en los ENET, pero que va haciendo un tránsito con las primeras generaciones y que detrás de nosotros hay otras responsabilidades que tenemos que ir consolidando y seguir formando. Eder Ortiz trabaja en la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, y tengo acá la responsabilidad de ser el coordinador de investigación de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales. Este soy yo, profesor Gley. Bueno, y ahí tengo que contar otro dato en la presentación, es que soy representante profesoral ante el CONET, y en el CONEX pues hago parte del consejo directivo, tengo allí por tarea la tesorería. Bueno, ya escuchamos al profesor Hernán, nos comenta de sus actividades, de su participación en este grupo de personas que trabajaron inicialmente en los CENED y que ahora buscan y se plantean fortalecer o participar de la organización gremial. Bueno, yo creo que hay varios temas que me surgen a mí. Me llaman la atención que que sos especialista en gerencia social. Cuando hay una crítica desde ciertos sectores, digamos, a la gerencia social, ¿cómo me puedes explicar eso? Sí, bueno, tiene que ver, esta especialización tiene que ver con la escuela de la que yo salgo, que es la Universidad Minuto de Dios. Todo su proyecto, o gran parte de él, está inspirado en la gestión de proyectos, en la cooperación internacional, en entender que la gerencia social es un saber
y como saberlo, me gustó explorarlo, me gustó saber que existe. Y en su momento, digamos, en el caso mío, en mi formación, siendo el primer plan de estudios, había una especie de doble mirada en el pensum. Uno que tenía que ver con una mirada comunitaria y otros de gerencia social, en donde veíamos matemáticas, economía, contabilidad, gestión de proyectos, y ese era un énfasis. Yo tengo, mis padres pues han sido emprendedores, empresarios, pues decir empresarios suena muy grande, pero eran personas que siendo independientes buscaban con sus negocios solventar la economía de la casa. Y eso, digamos, me inspiraba para decir, allí puedo encontrar herramientas de trabajo que fortalezca lo que en casa vi, lo que en el pregrado vi. Y a mí particularmente me parece que la crítica existe en tanto se toma como una posibilidad técnica, operativa de lo social, pero en mi caso particular yo creo que me marcó a mí también con la idea de pensarme en la formulación de proyectos, en la formulación de iniciativas que tengan que ver con la construcción de un sentido colectivo de participación. Y entiendo el debate de la crítica que hay sobre la gerencia social, pero uno en la gerencia social también encuentra escuelas, ¿sí? Entonces pueden haber escuelas muy de la línea de la burocracia o muy de la línea tecnócrata, y ya dependerá como cada quien haga su camino. Yo creo en una cosa y es, existen, están allí, cada quien va a mirar cómo las asume. Bueno, no está bien. Te decía la pregunta porque nos da pie para conversar. Ujú. Sí, a ver, yo he sido una persona que he estado muy afín a la gerencia social. Inclusive tengo publicaciones sobre gerencia social. Y encuentro críticas como, por ejemplo, Esquivel de Costa Rica, que la critica y la equipara, la califica de neoliberalismo. Allí hay primero entiendo que hay una confusión, ¿sí? Con lo que fue la nueva gestión de lo público y lo social, impulsada durante la época del neoliberalismo, que es muy diferente a lo que es este nuevo enfoque de la gerencia social. Tú lo decías, en el minuto de Dios es una obra y allí se necesita gerenciar. Ponías el ejemplo de tus padres y los movimientos sociales de los años 90 reivindicaron los programas de bienestar social y se planteaba que había que hacerlos bien, que ya no bastaba, como sucedía antes, un programa por ser social, bastaba y no se evaluaba. Ahora necesitaba que tuvieran efectos sobre la población, impacto sobre la población. Entonces, como lo decía, si yo pienso que es desde la mirada que uno le dé a la intervención social, pienso que desde ese punto de vista yo personalmente pues no comparto ese tipo de críticas y tengo desarrollos, tengo un texto sobre gerencia social en compañía de un profesor de la universidad, no sé si lo conoces, editado por la Universidad del Valle. Sí, bien, pero me parece que esos Claro, son, profe, además yo sumaría otro elemento, sí, y es que la gerencia a uno también le permite pensar la financiación. Es decir, sí, eh, no podemos quedar únicamente en lo que el Estado y sí, su correcto. política pública nos dé, sino cómo yo también genero financiación de los organismos, Claro. cómo vinculo la participación de distintos grupos de interés, cómo me vinculo a unos lenguajes en que incluso pues entiendo que está el mercado, pero pues el mercado también implica tener unas fuerzas que se disputen lo social, lo económico, pero en clave de estas dos debe aparecer un tema prioritario de la financiación de lo que nosotros hacemos. Porque es que si no, pues estaremos condenados siempre a vivir en un esquema de pobreza. De acuerdo, yo creo que totalmente de acuerdo en ese aspecto. Bueno, ahora, ¿qué pienso yo? Pienso que en el país hace falta más debate, porque hemos entrado en una era de los calificativos, pero no del debate. Yo sostengo que hace falta que nos encontremos los diferentes puntos de vista, porque no nos conocemos.
y pienso que a partir del encuentro es posible conocerse y encontrarse para trabajar juntos. Yo noto eso en el país y lo noto por la tendencia crítica, línea brasilera, pues para yo no darle muchas vueltas, ¿no? Sí, lo encuentro allí, sí, en que no hay un afán por dialogar. Por ejemplo, ahora se plantea que esta tendencia se quiere tomar las organizaciones y viene por ellas. Está bien, hayan estado, hay que participar. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se ha participado? ¿Por qué no se puede transformar estas organizaciones y no hacerlas excluyentes? Yo creo, profe, que a veces pasa por un celo personal, por un ego personal, en donde nos cuesta asumir que el debate que tenemos es de un espacio de debate, pero que no se traslada a la hora de tomarse un café. Pero si se traslada a la hora de tomarse un café, pues mejor, porque va a ser un buen café en clave del debate, de compartir ideas, de construir políticamente los escenarios en los que nos interesa como organismos. Y yo creo pues que efectivamente hay que asumir posturas, pero estas posturas no pueden ser transgresoras de la persona. De acuerdo. Y ese es uno de mis temores casi siempre cuando estoy en espacios eh, de compartir entre organismos. Espérese, el debate es con la acción, el Sí, debate es asumiendo postura, pero no puede ser transgresor de de la acuerdo, persona, porque caemos en un riesgo eh, correcto. contrario a los principios de la profesión y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que yo siempre muestro que la experiencia nuestra por los años que impulsamos esta reforma del trabajo social fue de respeto entre las organizaciones y de mucho diálogo y de mucha posibilidad de encontrarnos para trabajar. Había ese tipo de voluntad, respetando las organizaciones, respetando la autonomía de cada cual. Y eso nos permitió, pienso, que sacar en su momento las mayores reformas que se han hecho y que fue las que permitieron el despliegue de la profesión, que hoy hay otras condiciones, porque cambiaron las condiciones y que hay que transformar los organismos, pero tenemos que transformarlos entre todos. ¿Sí? Ahí es que está el gran desafío. Bueno, dejando este marco general, yo te... Yo le sumaría también a otro punto, Sí, profe, sí, y es pongamos las agendas, no tengamos agendas ocultas. de acuerdo, Si yo claro. voy a asumir postura, pongamos la agenda sobre la mesa. Independiente del lugar desde el que yo hable, la agenda debe ser un tema que me Correcto, comprometa. correcto. Sí, y creo que eso también nos ha hecho daño, tener unas agendas ocultas, no transparentarlas entre Sí, nosotros como organismos, pues nos lesionan y son lesiones que, pues que creo que estas generaciones no tienen por qué seguirlas cargando. sí, sí, hay una especie de no decirnos las cosas para no ofender o para no, no tanto para no ofender, sino para no transgredir al otro. No se sienta el otro transgredido cuando con la conducta lo estamos haciendo porque cerramos el diálogo. Yo estoy de acuerdo con eso y yo lo vengo insistiendo. Sentémonos en la mesa. Yo digo sentémonos, es toda la organización, no yo, porque yo ya creo que yo estoy en un papel más de acompañante y de participante, pero pienso que no podemos caer en esas luchas de esa manera, pues en que, como lo señalas, no pongamos las cartas sobre la mesa y la agenda sea conocida. Hay que construir una agenda nacional, en otras palabras. Bien, bueno. A ver, yo quisiera que habláramos un poco del CONE. ¿Cómo ves el CONE hoy? ¿Cuáles son sus proyectos? Yo te digo de entrada algo. No es una Sí, cuestión señor. muy sustancial, pero me llama la atención. Acaba de haber una asamblea. Yo entro a las páginas del CONE y no encuentro nada de la asamblea. No encuentro nada. Yo digo, ¿cómo es que un organismo? Yo manejé el CONE, yo fui presidente 12 años y entro ahora a una página cuando ahora hay más medios. Cuando yo fui presidente era el STENS y lo más moderno el FAC. Pero yo digo, bueno, no encuentro uno nada de la asamblea. Son organismos que ahí sí, como se dice, tomando las palabras,
de la teoría de los brasileros, hay un endogenismo ahí. En los organismos han caído en un endogenismo. Bueno, yo hace un rato hablaba del lugar de la persona, y el lugar de la persona tiene que ver con que el ser representante profesoral me permitió acercarme al CONEX y estando cerca del CONEX, entender lo importante que es el CONEX, ¿sí? Lo importante que es para las unidades académicas, el gusto que es para una unidad académica no afiliada pensar, soñar con hacer parte del CONEX. Eso Ujú. me ha parecido a mí maravilloso. O sea, alguien por Sí, allá que nos diga, oiga, quiero pertenecer al CONEX. claro. Uno dice, ah, qué bonito. Y claro, entonces eso nos implica a nosotros decantar nuestra lectura, asumir unas autocríticas que siempre van a ser buenas y sanas. Acabamos de venir de una asamblea en una coyuntura muy particular. Y digo muy particular porque quien era nuestro presidente eh, deja de serlo producto de las condiciones laborales con las que estamos contratados hoy los Sí, trabajadores sociales. Y eso hay que decirlo, sí, ¿sí? claro. Entonces, llegamos a una figura interina de presidente encargado, profesor Milton Velas, el profesor Milton, quien lo hizo muy bien, nos acompañó en este periodo de tiempo. Elegimos nueva presidenta, la profesora Nancy Belalcázar, de la Universidad Mariana de Pasto. Eh, y claro, el profe tiene razón. Oiga, no encontramos información en la página. Entonces yo le quiero contar, profe, ahí que el COREX, ¿qué ha hecho? El COREX cambió la imagen institucional, un tema de ir construyendo Sí, un tema de posicionamiento de él como organismo con la población más joven. Y un reflejo de eso se vio en el Congreso Colombiano de Trabajo Social. Eh, ¿Qué más hemos hecho? Una actualización de la página, pero que digamos que por actualizar la página hay una información que todavía no podemos poner en línea hasta que ya esté plenamente los miembros, la nueva presidenta, los nuevos cargos, y que esto ya tendría que quedar definido en estos días. ¿El CONEX qué ha hecho y qué es el CONEX? Para mí el CONEX me parece que es un organismo que viene juicioso adelantando su tarea en el plan decenal 2018-2028, que ha venido adelantando algunas tareas pendientes, por ejemplo, la entrega de la medalla María Carulla, que se hizo en el anterior Congreso Colombiano de Trabajo Social, ujú, en la entrega de notas de estilo a distintos profesores que estaban pendientes. Acabamos de sacar el libro de criterios de formación, ujú. acabamos de sacar otros libros en coedición sobre grupo y familia. Acabamos, pues tenemos un informe del Congreso Colombiano de Trabajo Social donde también nos muestra unas tendencias temáticas. Em, Potencializamos las redes sociales del organismo y tenemos una tarea pendiente y es retomar los debates del trabajo social. Uno de ellos, la tendencia a la virtualización de programas como el trabajo social. Ese es un debate y como CONEX tenemos que asumirlo y debe ser una reflexión nacional. La clasificación la clasificación internacional de la profesión, el lugar de las prácticas, el número de graduados. O sea, hay reflexiones que el CONEX ha venido adelantando y ahí estamos en la tarea. No, de acuerdo, yo eso, pero lo que yo pienso es que eso debe estar en la página, porque no solo eso es para la opinión, llamemos a la opinión pública, llamemos al grueso de los profesionales de trabajo social, porque es que esa es una manera también de acercar a la gente a los organismos, la información, y yo critico al mismo Consejo Nacional y fue de mis críticas cuando se comenzaron a plantear la necesidad de cambios. La información del Consejo Nacional en la página era muy formal, demasiado formal y restringida, había que darle otro. Por ejemplo, yo sostengo que las actas, una vez aprobadas, deben ser públicas en los organismos que son de carácter social y público, deben ser públicas. Me llama la atención que el CONE las colocaba y ya las retiró, y el Consejo Nacional nunca las ha colocado. Yo le digo ahora al Consejo, coloquen las actas, obviamente una vez aprobadas, pero colóquenlas porque es que eso contribuye a transparencia, a acercar a la gente bien. Sí, el CONE es un organismo muy consolidado.
es el organismo más consolidado de trabajo social. Yo creo que eso lo compartimos, ¿no? Bueno, eso respecto al CONE, mirando así como el plano de los demás organismos. ¿Cómo ves los demás organismos de trabajo social, por ejemplo? El Consejo Nacional y la Federación. Digamos, aceptando, yo soy respetuoso de la crítica y me gusta que la crítica se haga, como decíamos, de manera respetuosa, ¿no? Ujú. Sí, profe, mire, yo creo que me gusta esta conversación porque qué bonito cuando a uno le dicen, oiga, chévere si puede potenciar lo que tiene como recurso en su página, las actas, la información, y yo creo que tomo nota para llevarlo a una reunión del consejo y decir, oiga, miren esta observación que a todo lugar me parece que corresponde con la realidad. Lo otro que nos hemos dado cuenta, profe, es que ahora todo es redes sociales. Entonces, nuestra Sí, página casi que todo nos toca moverlo a las redes. Entonces, ha sido un tema muy, muy chévere porque la métrica nos cambió. La claro, métrica de la red es distinta de la página, pero bueno, tenemos que encontrar esos caminos. Eso sí, sí. es algo cierto también. Profe, yo como veo los otros organismos, yo creo que los otros organismos o más bien todos los organismos tenemos algunos asuntos pendientes. Aunque el CONEX sea un organismo consolidado, tiene que seguir trabajando por su consolidación, que la Federación Colombiana de Trabajo Social debe proponerse ser mucho más atractiva, tener un portafolio que vincule, que mueva el interés de por qué las nuevas generaciones tenemos que agremiarnos en ella. Ujú. El Consejo Nacional de Trabajo Social eh, que esté mucho más cercano pues claro, también tiene un volumen de trabajo y de particularidades, pero poder decantar qué es, cómo lo hace, hasta dónde llegan. Hoy se nos dan otras situaciones que hace parte de la democracia en el país y es, por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajo Social, que es un organismo, ¿cierto? Nace, pero asimismo uno podría reconocer otras experiencias en el país que pues, no están afiliadas institucionalmente con los organismos tradicionales, pero que están allí y son grupos de Claro. interés que están allí y tenemos también que reconocer sus debates, sus orientaciones, pero también sus agendas. Hay algo que el profe siempre nos ha insistido, es, venga, nacionalmente, ¿cuál es la agenda que tenemos? ¿Cuáles son los intereses para unirnos? Y desde allí, con las posturas que tengamos, pues dar línea. Yo creo que hay que Claro. hacerlo. Sí. Sí, a ver, si yo digo, la federación surgió en un momento y Ujú, fue un contexto muy específico, la década de los 70. Era un contexto muy diferente a lo que es hoy la realidad y el trabajo social. Surgió en medio de el tipo de organización que había en las regiones, que eran las asociaciones regionales. Una estructura que tiende a ser débil porque en la medida en que una organización regional se debilite, afecta la organización nacional. Y sucedió algo, la cohorte de colegas, en la medida que las cortes fueron terminando su vida laboral, se fueron debilitando las asociaciones, ¿sí? Que hay que reestructurarla, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Que hay que abrirla. Tenemos que pensar cómo abrirnos a otro tipo de vinculación, que pueden haber otras organizaciones muy buenas. Aquí existió el Sindicato Nacional del Seguro Social, de Trabajo Social, y en esa época trabajamos muy bien con el sindicato. Entonces, eso es que hay que reformar la ley, y la ley hay que reformarla, y pienso que hay que darle cabida a otro representante más de las organizaciones que no participan. Y hay que abrir más representación en el Consejo, sin volverlo un organismo también grande, grande, porque se va a volver imposible, pero esas reformas hay que hacerlas. Y yo creo que eso nos abre los espacios, porque el espacio de la participación en este momento está muy restringido, ¿sí? Y creo que eso nos ha afectado. Algo muy importante, hay que volver sobre reivindicar, sobre trabajar las necesidades del gremio. Yo sostengo que tenemos una generación frustrada por la precarización social, por muchos factores. Allí hay que enfocarse ahora a ver cómo se responde a esa generación. Esas son necesidades que todos tenemos que responder, no solo la federación y el consejo, yo digo los demás grupos. También a articularnos y ver
cómo se responde en una estrategia que mire esas necesidades. Entonces, hay una serie de trabajos que se pueden hacer en donde las organizaciones pueden abrirse. Yo comparto esa idea. ¿Sí? Tenemos que ampliar el espectro. Uh-huh. No sé si tienes algo para Sí, decir. sí, no, claro, hay que ampliar el espectro, ojalá con una agenda y unas metodologías muy claras Sí, de construcción de consensos y también de divergencias, que es sí, importante claro. tenerlo, pero meter mucha participación de la base, de estudiantes, graduados, de lo que queda de las organizaciones, de las potencialidades que tienen las organizaciones, de los trabajos en los territorios, de los distintos sindicatos, por ejemplo, ahora tú nombrabas el del seguro social, pero uno podría también decir el de bienestar familiar, sí, Sí, poder tener unas lecturas amplias para que haya participación amplia de las bases, pero con metodologías claras, claro. sí, y con agendas claras. Y yo creo que eso es un camino que tenemos que andar, no tenemos que tenerle miedo a andarlo, o sea, Sí, de hay que dar acuerdo. los pasos. Ujú, No, yo lo comparto, yo comparto eso. Lo que pienso es que se debe hacer de manera clara y, como decía, respetuosa, ¿no? Sin ujú, agredir a la otra organización, pero sentarnos y encontrarnos, porque el encuentro ujú. permite encontrar puntos en común y también las divergencias. Bien, bueno, ahora, Y el caos, y y el caos. claro, claro, también, ahora el caos también da salidas. Ajá, sí, señor. Bien, bueno, te señalaba ahora, ya en cuanto al trabajo social colombiano, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves el trabajo social hoy en el país, en este contexto, en esta realidad? Yo creo que yo creo que el trabajo social tiene un ambiente de esperanza y quiero creer mucho en la esperanza y en la construcción política que nuestros maestros han hecho con nosotros y la que nosotros tenemos que seguir haciendo, insistiendo. Y digo que hay esperanza a pesar de las condiciones laborales, del deterioro, digamos, en la política pública, del mismo Estado, y debe existir esperanza en nosotros y lo que nuestros maestros formaron en el sentido de aún estamos siendo eh, resistentes frente a cómo nos leen, porque nada más triste cuando una alcaldesa en Bogotá dice, los voy a poner a hacer trabajo social a los que se cuelen en Transmilenio. No, 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 ahí toca llegar a ella directamente, decirle el trabajo social es esta profesión, Sí, es esta dinámica, y creo que una tarea hacia donde tiene que ir el trabajo social es asumir un papel mucho más político de correcto. qué es como profesión en el país. Eh, y eso hay que hacerlo. Yo como veo el trabajo social en el país, ahora que venimos de la asamblea, con unas apuestas temáticas, metodológicas, de querer integrarnos, de querer saber del otro, donde las escuelas tienen apertura a compartirse, a entender que pues, las universidades públicas hoy tienen una situación difícil y reclaman más que solidaridad, reclaman un respaldo del CONEX y de los organismos para que la profesión esté viva también en las universidades públicas. Y veo yo, profe, que hay un trabajo social en el país que busca reivindicarse en su momento, en este mismo gobierno, que a pesar de ser un gobierno que de lo social, pues nos ha excluido de otro escenario, pero ahí estamos en la apertura de encontrarnos como escuelas y como profesión para decir existimos y vamos a darnos una expresión muy bogotana, vamos a darnos la pela por seguir existiendo en clave de la búsqueda de la justicia social, de, de reclamar nuestros derechos y de no parar en esa tarea. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en eso y pienso que el trabajo social tiene que sacudirse también si se quiere, tiene que tener una posición más activa en la vida del país, de mayor participación. Nosotros no hemos ocupado el espacio de la política pública que está allí y el trabajador social es un experto, un profesional formado en esa área, no solo con formación técnica, sino en valores y en una ética y en unos valores sociales. Entonces,
pero allí ese espacio no lo hemos tocado y uno ve la ausencia de trabajo social en los grandes debates nacionales. Uno no ve a trabajo social, entonces allí hay una urgencia. Tenemos que reivindicar también muchos campos sociales y tenemos por delante lo que tiene que ver ahora con la atención primaria en salud, donde el trabajo social fue pionero. Fue pionero a nivel mundial y en América Latina. Entonces allí hay toda una serie de espacios que nos ha faltado. Yo veo a los programas muy encerrados, a las universidades en la reflexión. Hay que reflexionar, pero hay que actuar. ¿Sí? Porque a veces el mundo va más rápido que nosotros y nos quedamos en la reflexión y nos supera la realidad. Hay algo que puede pasarnos y es que nosotros no somos una profesión contemplativa. No podemos quedarnos contemplando la realidad social, comunidad de análisis. No, esto implica salir, tomar la calle, implica ponernos políticamente a dialogar con los actores y sectores políticos, que hay que confiar también en nuestros líderes. Yo creo que la falta de creer en nuestros líderes Sí, eh, hace que estemos en unas disputas que nos perdemos. Son necesarias las disputas, pero también es necesario avanzar. Y en clave de ese avance, por ejemplo, eh, apoyarnos, por ejemplo, ahora con el trabajador social que hace parte de la Cámara de Representantes, Andrés Casimance, sí, ¿cierto? Y ahí seguirlos apoyando, y ir tejiendo unas redes que nos pongan política y públicamente en el escenario del país. sí, sí, de acuerdo. Creo que hay muchos espacios que tenemos Bastantes. que ocupar y otros que están allí, que se han ocupado, pero que nos falta mayor dinamismo. A mí me parece que ese es el gran desafío ahora en una sociedad en proceso de cambio, por lo menos con el desafío del cambio, ¿sí? Entonces, yo veo que allí tenemos ese gran reto y ese es de las escuelas, de los gremios, del conjunto de la profesión. Bueno, a ver, yo creo que hemos hablado una serie de temas que los hice Mm. deliberadamente también de tocar sobre puntos de vista en donde seguramente habían divergencias o discrepancias que yo no considero que sean irreconciliables para dialogar con el otro, ¿sí? De acuerdo. Entonces yo digo, para mí una conclusión es que tenemos, y vuelvo e insisto, encontrarnos. ¿Por qué? Porque yo he sido crítico de la tendencia que denominada crítica brasilera y lo he sido porque la conozco desde que se planteó hace ya 40 años o más y participé de los debates, pero soy respetuoso. ¿Y yo de qué soy crítico? De que se plantee como única forma de análisis. Yo pienso que en una disciplina coexisten diferentes puntos de vista y tendencias y eso es lo que permite el desarrollo de una profesión. Entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? No se trata de sentar a hacer conciliábulos o concilios, pero sí de Ujú. aprender a trabajar, vuelvo y insisto, con diferentes enfoques, con diferentes metodologías, cada cual dentro de la libertad del sujeto de trabajar en su enfoque profesional. Entonces, pienso que allí nos falta más diálogo, es la conclusión para mí. Yo, Más yo- yo le sumaría, yo le sumaría, profe, que a este diálogo, para podernos encontrar, nos hace falta tener en cuenta dos variables. ¿Cuáles son los principios que nos mueve, independiente del lugar epistemológico en el que sí, estemos? El principio, ¿cuál es el principio orientador de esta conversación? sí, sí, Y dos, el propósito. Yo correcto, creo que eso, y puede sonar un poco filosófico la mirada, pero creo que si prescindimos de estos dos, del principio y del propósito, el debate sí, puede correcto, carecer y pues no, digámoslo, no aguanta cuando tenemos tantos asuntos pendientes. correcto, sí, tenemos que tener unos puntos de encuentro Ujú. que nos lo faciliten el encuentro como tal. Sí, de acuerdo en eso, ¿no? Y mi llamado es a ese, ¿no? A que podamos encontrarnos, a que se haga el diálogo, a que yo veo las expresiones de los diferentes grupos, digo, son de confrontación, pero no, si estamos en el mismo territorio y somos producto de las mismas escuelas,
que construimos entre todos, un trabajo social que construimos entre todos. Tenemos que desarrollar en función del país y de la sociedad. Y en perspectiva de futuro también. Claro. Sí. Sí, mire, profe, una de las enseñanzas del Congreso Colombiano de Trabajo Social tiene que ver con cómo estamos leyendo la región, las regiones. Sí, Y nos encontrábamos con una tendencia académica en lo crítico, pero era un pluralismo epistemológico y me parecía maravilloso ver cómo el Congreso colombiano recogía los pluralismos epistemológicos de las regiones sí, y mirábamos en la comisión académica, oiga, es posible, es posible. Falta un poco de tener más espacios como el Congreso, pero ahí sí, ahorita le cuento claro, una claro, particularidad, donde nos encontremos claro, y no hay muchas diferencias al final de cuentas. claro, ¿no? Y tenemos que volver a recuperar los encuentros regionales que se hicieron en De alguna acuerdo. época, ¿sí? Con Sí, temas sí, sobre sí. realidad, sobre intervención. Otros espacios de encuentro que van alimentando estos debates. Sí, eso es importante. Ahora, sobre el Congreso yo solo hago alguna anotación. Me parece que las ponencias, las memorias deben salir rápido. Las memorias no deben demorarse tanto en salir. Y segundo, Van a salir dos. sí, Ahí te cuento. Entonces va a salir las memorias del Congreso Colombiano de Trabajo Social, que ya está la comisión, ya está pendiente de esto. Solo queda un tema de la financiación para que salga. Se va a compartir en línea, esa es la tarea. Y va sí. a salir unos capítulos del libro sobre el Congreso. En este momento, comprendo, hay 19 capítulos de libros ya para ese libro. Entonces, para decirte, profe, seguimos trabajando. Entonces ya casi todo, digamos que podría decir así, está como en la puerta del horno. Bueno, ojalá ese salgan rápido. Yo creo Que, que tenemos que meterle más aceleradora a las sí, de cosas. acuerdo, Con de todo acuerdo, sí. respeto, pero yo soy como más acelerado. Sí, bueno. Bueno, yo creo que ha sido una charla, no sé, interesante, amena, sobre temas de interés para el trabajo social. Si quieres concluir, por favor, y agradecerte pues la presencia hoy. Bueno, no, pues dar las gracias, profesor. Eh, digamos que me tomó por sorpresa la invitación. Me siento honrado de hacer parte de este espacio. En la asamblea hice el comentario de el profesor Gley nos invita a la unidad y a conversar tal cosa. Y bueno, recibí el llamado del profesor Gley, curiosamente, y me llama la atención pues estar acá. Me siento honrado, insisto en esto, pues porque sigo el programa, dar las gracias y invitar a los colegas, a las colegas a tengamos pendientes los debates, pero privilegiemos sobre las discusiones que hay que darlas, privilegiemos qué nos hace común o qué nos hace un principio y propósito del debate. Tenemos mucho por andar y tenemos una responsabilidad histórica hoy. Y yo quisiera dejar esa última reflexión y es, la responsabilidad histórica que tenemos no es únicamente de los organismos, Sí. sino de la calidad profesional con la que estamos formando y de los profesionales que vamos a sacar de las unidades académicas. Muchas gracias, profesor. Bueno, no, yo quiero también agradecerte que hayas aceptado mi invitación, reiterar que el propósito de este canal, y yo hago el esfuerzo en mantenerlo, en que en el poder estar saliendo, es que en el país necesitamos medios para el diálogo. Ven, en una carrera con tanto tiempo, tantos desarrollos, y en este momento el medio más consolidado es este porque yo miro los otros canales, inclusive yo tengo más suscriptores que muchos de los canales institucionales de trabajo social en el país, y eso que apenas estoy comenzando, pero entonces lo que yo quiero decir es, ese es un esfuerzo, ¿no? Y es un esfuerzo por poner esos espacios para el diálogo y para el encuentro. Entonces, te agradezco y agradezco a quienes nos visitan en el canal y creo que tendremos oportunidad en otra ocasión de volver a encontrarnos en este medio. Gracias, profesor.
Muchas gracias, profesor. Entonces ahí quedamos en contacto y bueno, cuando quieran también podemos mirar otros temas. Ok, gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego.